¿Aló? Chicos, sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha. Bien. A ver, pueden ver la presentación también, ¿verdad? Ya, chicos. El repaso que vamos a dar hoy, primero, la parte que les he preparado son preguntas. Vamos a revisar una serie de preguntas, como también vamos a analizar las respuestas, cuáles pueden ser, cuáles no, y el sustento para la respuesta. Para ello me gustaría que participen. Tenemos un total de 23 preguntas aproximadamente. Y luego, si por A o B quieren revisar algún tema teórico, tal vez algo no entendieron en cuanto a los fármacos o grupos farmacológicos o la farmacodinamia, también lo podemos revisar. Bien, entonces, la primera pregunta de este repaso es, un investigador está estudiando la interacción entre un nuevo fármaco B y un fármaco existente A. Los gráficos se registran y se presentan en el gráfico que se muestra, el que tenemos aquí abajo, con el logaritmo de dosis y el efecto máximo. ¿Cuál de las siguientes propiedades del fármaco B explica mejor el efecto observado en la curva dosis-respuesta del fármaco A? Aquí podemos ver solo que ya es efecto máximo, y en cuanto al logaritmo de dosis es que es una menor, por así decirlo. Pero tenemos un desplazamiento de la curva hacia la derecha, que sería la interacción de los dos fármacos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el fármaco B qué tipo de respuesta tiene? O farmacodinámicamente, ¿cuál es su función? ¿Es un agonista, antagonista? Y aquí tenemos las opciones. Antagonista no, agonista inverso, antagonista funcional, antagonista agonista completo. A ver, entonces, para esto yo les voy a dar un par de pistas. Si nosotros tenemos que el fármaco B es un agonista completo o un modulador alostérico positivo, vamos a tener la curva en esta zona de aquí, mucho antes. Pero o sea, es decir, hacia la izquierda. Pero aquí la tenemos hacia la derecha. Así que el agonismo como tal no está presente para esta interacción. Entonces, en este punto, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Un agonista inverso, antagonista competitivo, an- antagonista competitivo? Respondan por el chat o abran su micrófono. Aquí estamos para equivocarnos un poquito. Y vamos a ir subiendo de nivel las preguntas, de más fáciles a más complejas. Si el fármaco B va a decir respuesta el fármaco A hacia la derecha, ¿qué tipo de antagonismo agonismo podríamos ver? ¿Ustedes qué creen? A ver, chicos. ¿Alguien da algo por la alternativa A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué opinan, chicos? A ver, esto se lo resuelvo yo. Primero, nosotros debemos entender que no estamos frente a un agonista, ni siquiera un agonista inverso. Antagonista funcional podría ser, pero no lo tenemos aquí. Antagonista competitivo o no competitivo es, digamos, dudas en este punto. De tal manera, la respuesta es un antagonista competitivo. ¿Y esto por qué? Aquí tenemos la explicación, chicos. Los antagonistas competitivos usan el mismo lugar, que es el lugar ortostérico. Aquí lo tienen, bloquean al sitio unión a fármacos que antagonizan y provocan que la curva dosis-respuesta que vemos aquí original, la azul celeste, se desplace hacia la derecha.
como lo tenemos aquí en la morada. ¿Qué está disminuyendo allí? La potencia. Entonces, esa es la explicación. Si queremos andar un poco, si un fármaco es antagonizado, mantiene la misma eficacia, es decir, el efecto máximo es el mismo. Pero, chicos, acuérdense, logaritmo de dosis. Se necesitan concentraciones más altas para superar al antagonista. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, consulta que tengan acerca de esta pregunta? ¿No? Bien, seguimos. ¿El antagonista no competitivo desplaza hacia algún lado la curva o no? También la desplaza, pero si nos vamos al efecto puntual, es decir, ambos están compitiendo por el mismo receptor. Entonces, la curva se desplaza hacia la derecha con la misma eficacia. Si hablamos de un antagonista, aquí lo tengo en el siguiente ejemplo, lo vamos a ver un poco. Si hablamos de un antagonista no competitivo, allí es otra historia. Depende, digamos, de otros factores. Pero si les hablan de eficacia, si ven aquí el mismo efecto, va a ser un antagonista competitivo, desplazándose a la derecha. Un antagonista no competitivo lo que podría hacer es modificar la eficacia, por ejemplo. No llegas al mismo efecto deseado. ¿Hasta allí resolví tu consulta? Sí, gracias. Bien. Entonces, uy, continuamos. Siguiente pregunta. Un investigador estudia el efecto de un nuevo fármaco sobre una enzima. El fármaco provoca un cambio conformacional en la forma de la enzima, aumentando su afinidad. Aquí, chicos, ojo. Afinidad por un sustrato. La cinética de la enzima sola se representa en el gráfico con la X. Aquí tenemos la X. A nivel de esta línea tenemos la eficacia deseada, por así decirlo. Aquí tenemos la concentración del sustrato. Y de tal manera nos preguntan cuál de las siguientes curvas representa mejor el efecto del fármaco sobre esta enzima. Nos dice que esta enzima sola es X, pero nos pregunta que hay un cambio conformacional que aumenta la afinidad. Si hay una mayor afinidad, se está afectando la respuesta, ¿verdad? Pues una respuesta entre comillas más temprana o más duradera. Entonces, si vemos el fármaco o la enzima que es una X y tenemos todas estas variantes, analicemos la C, por ejemplo. La C dice que dispara el efecto, al igual, al igual que como estaría la A. El efecto sería el máximo completamente esta gráfica. El D que lo desplaza hacia la derecha y el B que lo desplaza hacia la izquierda. Entonces, nosotros viendo este gráfico, si esta enzima aumenta su afinidad, ¿para dónde debería desplazar la curva? ¿Para la derecha o para la izquierda? Esa es la pregunta principal. Si nosotros estamos potenciando esta enzima, le estamos poniendo entre comillas mejor o con más afinidad, ¿para dónde se debería desplazar su curva? En cuanto a la velocidad de reacción, la concentración, ¿cómo lo podemos analizar esto? Para la derecha, para la izquierda, sería un A, un B, un C, un D. ¿Qué opinan, chicos? Suelten en el chat si quieren cualquier alternativa que les parezca más atractiva o la que ustedes piensan que es y lo vamos corrigiendo para hacer esto un poquito más dinámico. Solo tenemos 4 alternativas y obviamente no son todas. Si fuesen todas sería ilógico, ¿no? A ver, bueno, se las resuelvo, pero a partir de la siguiente, chicos, apóyenme un poquito para no sentirme solo acá. La respuesta es la B. Ahora, ¿por qué?
Porque básicamente si vemos a nivel de B, si aumentamos la afinidad, este es similar a lo que sería un modulador o activador alostérico. Entonces, alostérico, un sitio diferente en la enzima, en el receptor. Entonces, aumentan la afinidad y esto se define como la disminución en la constante de Michaels-Menten. Aquí lo vemos, todos son tipo Michaels-Menten, la X, la C y la D. Entonces, la velocidad de reacción que teníamos aquí es la que aumenta y la curva se desplaza hacia la izquierda. Sin embargo, la velocidad máxima permanece constante, es decir, la afinidad es mayor, pero la velocidad se mantiene. ¿Por qué? Porque esta es una enzima miqueliana. Si lo ven la X, es una enzima miqueliana. No por ser modulada alostéricamente va a aumentar su velocidad máxima. ¿Hasta allí les quedó claro, chicos? ¿Les explico algo de aquí? ¿Nada, ¿Puedes chicos? explicar en qué caso sería la A? Por ejemplo, cuando si nos presentarían la A. La A, la A lo Sí, podemos interpretar como lo que sería una benzodiazepina con otro depresor del sistema nervioso central, como con un barbitúrico. O sea, de por sí los barbitúricos en dosis alta, curva similar a la A, pero también benzodiazepinas sumadas a otros tipos de fármacos, también tienen que las benzodiazepinas tienen un efecto techo, por así decirlo. Aquí estamos hablando del ejemplo. Entonces, digamos, llegan hasta producir la sedación. Los barbitúricos pueden causar lo que sería la defunción. Entonces, una benzodiazepina junto a otro depresor del sistema nervioso central, que es un depresor a un fármaco que pueda producir sedación o analgesia, cualquiera de los dos. Ahora, ¿por qué les digo sedación? Porque hay casos en que incluso antihistamínicos, que su propiedad no es causar el sueño primordialmente, pero lo pueden causar, son administrados conjuntamente y disparan la curva. Y esto, digamos, causa esta depresión que puede causar fallo respiratorio y demás. O el uso de opioides, por ejemplo. Allí sí sería la A. Pero mientras la enzima tiene una tipo constante de la ecuación de Michaels-Menten, esto no va a pasar. Por eso tenemos B, X, C y D que se mantienen en el Vmax. Esta A era para distraerlos un poco. ¿Allí te resolví la duda? sí, ya entendí, gracias. Bien, aquí, interesante este casito, chicos. Nos dice, hombre 41 años, feocromocitoma, es decir, esas catecolaminas están fluyendo por montones. Se somete a una adrenalectomía bilateral, le van a quitar las dos. Antes de la operación, que les adelanto, es un inhibidor de los receptores adrenérgicos, irreversible. Poco después de la acción debido a estos receptores alfa, incluso después de la administración de norepinefrina, es decir, esta norepinefrina no hace efecto porque no hay receptores. Su presión arterial permanece sin cambios. La relación entre la dosis de norepinefrina y su efecto sobre los receptores adrenérgicos in vitro se muestra en el gráfico negro. Es decir, en una simulación sin elementos, digamos, ajenos a esta relación entre la noradrenalina, norepinefrina con los receptores adrenérgicos, debería mantenerse en esta línea tal cual. Pero nos dice, no está funcionando así. ¿Por qué? Porque se le ha administrado la fenoxibenzamina. Entonces, nosotros receptores se han inhibido irreversiblemente, es decir, para que haya nuevos receptores, estos se deben reciclar y se deben generar unos nuevos, que no es en cuestión de segundos ni minutos. Entonces, nos pregunta, ¿cuál de los siguientes gráficos describe mejor el efecto de la fenoxibenzamina sobre la unión del receptor de norepinefrina?
Aquí lo tenemos. Pregunta. ¿Cuál de estos gráficos describe mejor su efecto? Esta pregunta sí es un poco compleja, así que se los voy a explicar. Claramente, lo que vemos aquí es que en la vida, si este es un inhibidor irreversible, no vamos a considerar la A, ni la B, ni la C. Estamos destruyendo receptores, estamos mandando a reciclarlos. Así que la duda sería entre una D y una E. Una D tal vez la podríamos clasificar como lo que sería un agonista parcial, pero si vemos la curva dosis-respuesta, aquí lo tenemos, está antes, miren, hay una elevación mayor a nivel de lo que sería comparado con lo que sería la norepinefrina y su receptor, y tenemos una E desplazada hacia la derecha. Entonces, a partir de este punto, nosotros debemos ver cuál sería, digamos que, esta esta curva final, porque nos preguntan, ¿cuál de los siguientes gráficos descubre mejor el efecto de la fenoxibenzamina sobre el receptor de norepinefrina? Primero que nada, nosotros debemos tener en cuenta que frente a la administración de este fármaco ha quedado una interacción residual frente a algunos receptores. Entonces, no vamos a tener que cero. La norepinefrina tal vez sigue actuando o no se han degradado completamente todos los receptores. Entonces, nuestra respuesta es la E. Y ahora les voy a explicar. La, la fenoxibenzamina es un antagonista irreversible y no competitivo de los receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, antagonista irreversible y no competitivo. ¿Qué nos muestra el gráfico E? Básicamente es el efecto de la aplicación simultánea entre este agonista. ¿Cuál sería el agonista? La norepinefrina y un antagonista como el que hemos mencionado. Entonces, antagonista irreversible. El bloqueo, si estamos hablando de la hipotensión, es en alfa 1 predominantemente. Alfa 2 también se puede incluir. Y bueno, esto de aquí, como les había explicado, cómo se puede superar mediante la síntesis de nuevos receptores alfa-adrenérgicos. ¿Cuánto puede tardar? 3 días. Entonces, estos receptores han sido bloqueados irreversiblemente. La norepinefrina puede ser mucho menos eficaz y digamos que estos receptores no afectados que están libres, funcionales, es mínima. Y bueno, reduce el efecto máximo del fármaco. Tiene menos donde trabajar, hay menos respuesta, entonces. Primero, este es el efecto máximo. Si hay menos receptores, esto se va a caer. La D no era, ni la C. La C es desplazar la curva hacia la derecha. Hemos perdido receptores. La D, si se dan cuenta, es como si fuese un agonista parcial solo o algo similar, pero la curva está más hacia la izquierda con un efecto parcial. Y la E tenemos una curva hacia la derecha con un efecto parcial. Por eso la E es la respuesta. ¿Alguna duda aquí, chicos? Es momento de preguntar. ¿Ninguna? Continuamos. Siguiente caso o pregunta. Hombre, 64 años, esclerosis múltiple. Acude al médico debido a un historial de 4 meses de incontinencia urinaria. La necesidad de orinar aparece repentinamente y a menudo no puede llegar al baño antes de que se produzca pérdidas de orina. No presenta incontinencia al toser ni al reír. Es decir, si él tose o se ríe, no hay incontinencia, no hay, digamos, una orina accidental. El tacto rectal no muestra anomalías aquí, más que nada para la evaluación de la próstata, 74 años. La ecografía muestra un volumen residual postmiccional normal. Entonces, después de que él orina, la cantidad de orina residual es normal. No hay una retención como tal que se pueda evidenciar.
Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones farmacológicas es la más adecuada para la incontinencia de este paciente? Aquí nos están poniendo, si nos damos cuenta en las alternativas, bastantes muscarínicos o adrenérgicos. Entonces, ¿cuál sería nuestro eje para esto de aquí? Lo primero es tener en cuenta por qué se está dando el problema, no es un problema obstructivo, lo podemos afiliar, por así decirlo, a algún problema en el músculo liso, ¿no? Porque a él le dan las ganas de orinar, pero no llega al baño. Segundo, cuando tose o se ríe, no hay incontinencia. Entonces, tenemos doxazosima, betanecol, midodrina, ribastigmina, mirtazapina, tolterodina. Algunas de estas preguntas van a tener nombres que nunca han visto, tal vez, pero de todas maneras es bueno que lo sepan. Primero, si nos damos cuenta, tenemos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo cual podría ser, lo podemos evaluar. En la E tenemos a la mirtazapina, un antidepresivo. Entonces, antidepresivo para una incontinencia urinaria, no. Betanecol, un poco tibia en cuanto al uso de este fármaco. No es del todo provechoso, por así decirlo. Doxazosina, tal vez, pero estamos hablando de un antagonista adrenérgico, entonces. La respuesta para este caso simple y llanamente es la tolterodina. Ah, ¿esto por qué? Porque el paciente no tiene patología, primero que nada. Entonces, nosotros vemos a nivel de vejiga, siendo específicos o siendo un poco especiales en este caso. La relajación es por beta 3 en el músculo detrusor que permite el almacenamiento de la orina, porque no es que la vejiga se vaya a aumentar de tono para acumular más orina, no, se relaja. Entonces, ¿qué se relajan aquí? Músculos del trígono y esfínter. Debido a la estimulación de los receptores alfa 1, esto mantiene la continencia. Entonces, antagonistas u otros adrenérgicos no son la idea. La contracción de la pared vesical debido a la estimulación de receptores M3 en el músculo detrusor y la inhibición refleja el trígono y el esfínter hacen que se produzca la micción. Entonces, nosotros a qué nos vamos a enfocar? Antagonistas muscarínicos. Y aquí los tenemos: tolterodina, oxibutinina, sulfinesacina, diciclomina. Y agonistas beta 3. Entonces, tenemos dos ejes por los cuales ir: antagonismo muscarínico o agonismo beta-adrenérgico. Entonces, aquí, por ejemplo, no menciona el mirabregón como un específico de beta 3. Y estos relajan los músculos y bueno, se pueden usar ambos. Pero mirtazapina, la ribastigmina, el betanecol, toxazosina están fuera de lugar. ¿Alguna consulta que tengan aquí, chicos? ¿O seguimos a la siguiente pregunta? Pregunta número 5. Hombre de 68 años acude al médico por dificultad para orinar desde hace una semana. Hace 2 semanas fue hospitalizado por un ACV. Sus síntomas comenzaron del alta, es decir, posterior a este accidente cerebrovascular o entre comillas una secuela. Sus constantes vitales están dentro de los límites normales, es decir, todo está bien. El examen neurológico muestra disartria leve, parálisis facial derecha, hemiparesia derecha. El examen rectal muestra una próstata normal.
El paciente produce 70 mililitros de orina en una muestra. Entonces, orina 70 mililitros. Si le ponen una sonda vesical, produce medio litro. Adicional, ¿cuál de las siguientes farmacoterapias es la más apropiada para este paciente? Esto de aquí va un poquito ligado a lo que sería esto de aquí. No es el mismo caso, no es el mismo enfoque, pero nos está diciendo esta vez que hay un poco de retención, es decir, no puede orinar. Entonces, si aquí, por ejemplo, teníamos nosotros agonistas beta-adrenérgicos y antagonistas muscarínicos, aquí deberíamos tener lo inverso. Entonces, antagonistas del receptor alfa 1, tibio. Uy, ya les spoileé, chicos. Bueno, la respuesta, si aquí teníamos que para el caso de incontinencia urinaria teníamos antagonistas muscarínicos, para un caso de retención urinaria vamos a tener agonistas muscarínicos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta vejiga? ¿Qué es lo que pasa con este paciente post-ACV que no puede orinar? Es una vejiga neurógena. Es decir, la inervación o la señalización nerviosa hacia esta vejiga no están funcionando bien. Entonces, para activar el sistema parasimpático, necesitamos básicamente parasimpático miméticos directos. Ejemplo es el betanecol. O también podemos prolongar la acción de la acetilcolina. ¿Por quién? Inhibiendo la acetilcolinesterasa. Neostigmina, por ejemplo, en indirectos. Y ambos que van a producir básicamente la relajación del esfínter ureteral interno y aumentan la contracción de la vejiga. Eso es lo que se busca. Estos dos casitos están un poquito relacionados, por eso se los puse seguidos. ¿Alguien tiene una consulta o duda de estos dos casos, chicos? No, igual. Antagonista del receptor alfa 1, no hay mucho que ver aquí. Agonista tampoco. Antagonista muscarínico no. 5-alfa reductasa peor. Pregunta número 6. Hombre de 43 años es llevado al servicio de urgencias por su esposa debido a un cuadro de confusión y comportamiento extraño de 1 hora de duración. Ella refiere que comenzó a comportarse de manera agitada poco después de comer algunas bayas silvestres. Esta es clásica, chicos. Si les ponen valla silvestre, enrojecimiento, sudoración, ya saben por dónde va la cosa. Recogió durante su viaje a campamento. Su temperatura es 38,7. Miren, 38,7 está elevada. El examen físico muestra la piel caliente y seca. Piel caliente y seca. Membranas mucosas secas, la sequedad es otro signo. Sus pupilas están dilatadas y con mínima reactividad a la luz, es decir, todavía están reactivas, mínimamente. Ruidos intestinales disminuidos. El paciente es ingresado y se inicia farmacoterapia con un medicamento que finalmente produce la resolución completa de los síntomas. ¿Cuál de los siguientes medicamentos probablemente se le administró a este paciente? Primero, nosotros debemos entender qué está pasando aquí. ¿Qué es lo que ha comido el paciente? Si nos dicen bayas silvestres, piel caliente seca, mucosas secas, que hay un poco de delirio, esto nos indica atropina. Pero bayas silvestres sí, algunas bayas silvestres contienen el principio de la atropina, por así decirlo. Entonces, nos pregunta, ¿cuáles medicamentos de estos medicamentos se le administra al paciente? ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Ribastigmina, topinas como polamina, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, benztropina. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? ¿Cuál fue el medicamento que resolvió esta crisis en el paciente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué alternativa sería?
La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? Bien, a ver, les enseño la respuesta. Fisostigmina es es la respuesta. ¿Por qué no neostigmina, piridostigmina, ribostigmina? La fisostigmina es específico para la toxicidad anticolinérgica. Es la diferencia con los otros inhibidores de la acetilcolinesterasa. La explicación de las bayas es porque las bayas de cierta planta, la tropa belladona, contienen atropina. Y esto puede causar el síndrome anticolinérgico. Y bueno, como ya les dije, el tratamiento es la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa a nivel central y periférico. ¿Quién va a brillar aquí? La fisostigmina. Luego tenemos la pregunta número 7. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de la pregunta 6, chicos? ¿Alguna consulta que tengan? No, ya. Bien. Pregunta número 7. Un hombre de 61 años con enfermedad de Alzheimer es llevado al servicio de urgencias 20 minutos después de ingerir una cantidad desconocida de sus medicamentos en un intento de lo que se lee aquí. Refiere calambres abdominales, diarrea, sudoración, debilidad muscular, espasmos en las extremidades. Temperatura está alta, el pulso está teóricamente disminuido, 51 cuando debería ser 60, 69. Frecuencia respiratoria 12 con dificultad, presión arterial baja. El examen físico muestra salivación, lagrimeo excesivo, pupilas pequeñas bilateralmente. Se inicia el tratamiento con atropina. Poco después, la mayoría de sus síntomas han remitido, pero continúa presentando espasmos musculares. ¿Cuál de las siguientes opciones es el paso más apropiado en la farmacoterapia? La E. Exactamente, es la E. Ralidoxima ante los excesos de, digamos, síntomas de acetilcolina muscarínica, que tenemos todos descritos aquí: diarrea, diaforesis, bradicardia, broncoespasmos, salivación, lagrimeo, miosis, y el exceso nicotínico. La atropina suele revertir la mayoría de estos. Pero no olvidemos que la atropina es el primer paso en esta terapia. Ahora, ustedes deben haber llevado un caso en seminario de esto. Nos dice que frente a la exposición o crisis colinérgica se puede tratar con otros inhibidores. Está bien. Que se usan para tratar la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, tras administrar la atropina se le da también una oxima, ralidoxima, y se restaura esta actividad. ¿Por qué? Porque básicamente hay una degradación excesiva y nosotros buscamos revertir esto. Entonces, la atropina no actúa sobre receptores nicotínicos, entonces todavía van a persistir algunos síntomas. Entonces, la prelidoxima sí o sí es necesaria. Ahora, se habla con precaución, enzimas provocan empeoramiento transitorio de la inhibición de la acetilcolinesterasa. Pero bueno, aquí nos indica, estas dos se deben usar, digamos, después de la atropina, la pralidoxima. Ahora, para que se acuerden, aquí hay una mnemotecnia que es diarrea, micción, miosis, debilidad muscular, broncoespasmo, bradicardia, émesis, lagrimeo, letargo, salivación y sudoración, es el DAMBLES. ¿Y estos que son? Síntomas de exceso de acetilcolina. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta de este caso, el número 7? Si no, seguimos. La 8. Una mujer de 72 años acude
al médico acompañado por su hija debido a un historial de 6 meses de empeoramiento de la memoria a corto plazo y aislamiento social. Se le da galantamina, disculpen. 2 semanas después, el paciente presenta vómitos, dolor abdominal leve tipo cólico y diarrea acuosa sin sangre. ¿Cuál de las siguientes opciones probablemente revertiría los síntomas gastrointestinales de esta paciente? Aquí debemos tener en cuenta que lo que presenta la paciente parece también síntomas de exceso de acetilcolina, de un desbalance de este. Entonces, ¿qué podríamos pensar aquí? Les voy adelantando estos dos fármacos que todavía no los conocemos, que los vamos a ver en el futuro. La metoclopramida es un procinético, es decir, ayuda a aumentar el movimiento del peristaltismo intestinal. Es un agonista dopaminérgico, que como efecto adverso tiene la discinesia tardía del adulto mayor. Y la loperamida es un opioide que más que para el dolor, se usa para aumentar el tono del músculo liso en casos de diarreas. Luego, obviamente estos los vamos a descartar. No queremos constipar o estreñir a un adulto mayor innecesariamente. Y la metoclopramida, pues, ayudar o, digamos, afianzar esta diarrea y este dolor abdominal tampoco es. Tenemos betanecol, atropina, oxibutinina. Entonces, ¿cuál puede revertir estos efectos? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? ¿Quiere ¿Sabe? participar? La respuesta es la atropina. La oxibutinina podría ser, pero el tratamiento siempre se va a centrar, si digamos un antimuscarínico, va a ser por la atropina. Y aquí te lo voy a explicar. Una, o Dime. sea, eh, pero por ejemplo, también no verías porque la mujer es de 72 años y la atropina sí está como primera, pero para reducir años, creo, no, reducir daños, se agregaba o se daba el otro. Sí, también se puede usar, pero aquí lo que estamos viendo es que la actividad en general muscarínica, por ejemplo, o colinérgica en general está aumentada. Entonces, lo que buscamos es dar la atropina. ¿Se puede dar la oxibutinina? Sí, pero digamos que lo más apropiado ante una crisis, en este caso colinérgica, que es la que está presentando la paciente parcialmente, sería la atropina. A ver, ¿dónde tenía la oxibutinina? Por aquí, no. Ya, luego lo vamos a volver a revisar tal vez con un poco más de la teoría, pero aquí tenemos que recordar esto. Y aquí te explico. La galantamina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces lo que tenemos nosotros es una mayor cantidad de acetilcolina libre. Esta galantamina se usa principalmente en enfermedad de Alzheimer. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos peristaltismo aumentado, náuseas, vómitos, calambres. Este es un cuadro clásico de lo que sería síntomas colinérgicos de exceso. Y digamos, hay una sobreestimulación de receptores y si no se revierte, pues se avanza en todos estos síntomas como ya habíamos visto antes. Lagrimeo, secreción bronquial, aumento de actividad intestinal y vesical, broncoespasmo y bradicardia. Cosas que de momento no tiene la paciente. Entonces, la atropina va a corregir entre comillas este balance. Un inhibidor de la colinesterasa va a ser antagonizado por lo que sería la atropina. ¿Por qué? Porque esto ya califica como una toxicidad colinérgica. Ante una toxicidad colinérgica, el medicamento a usar, si no hay contraindicación, si no hay sinergia con otro medicamento, es la atropina. Entonces, se bloquea la acetilcolina, el músculo liso, glándulas secretoras, sistema nervioso central.
Aquí no tenemos bradicardia, pero también puede servir para ello. Entonces, el eje de lo que tenemos aquí es que la galantamina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y que estamos en un rango de toxicidad. Entonces, ante toxicidad es la atropina. Y si la atropina no ha terminado de resolver el cuadro, volvemos aquí y vemos que se debe usar también una pralidoxima. Pero eso es más fosforados. ¿Hasta ahí te resolví la duda? Sí. Ya. Luego tenemos este caso. Niño de 6 años llevado al hospital debido a un historial de 2 semanas de episodios frecuentes de falta de respuesta. Niño de 6 años, falta de respuesta. Lo que te debe venir a la mente, lo que te debe venir a la mente aquí es posiblemente epilepsia, una crisis de ausencia. De cajón debes pensar en ello. Sigue leyendo. Episodios, mira fijamente sin expresión, asiente rítmicamente con la cabeza y no responde a la estimulación verbal durante varios episodios. Ojo, hasta aquí todavía te estás en sospecha de una crisis de ausencia. Todo encaja de cierta manera. Pero nos dice, la hiperventilación durante 30 segundos precipita un episodio de falta de respuesta y cabeceo que dura 7 segundos. Es decir, tú a este niño lo haces hiperventilar y este niño te hace una crisis de ausencia, en este caso provocada. Esto te está confirmando que sí, en efecto, es una crisis de ausencia. Entonces, recupera la conciencia inmediatamente después. Es decir, no hay ningún tipo de déficit. Vuelve a su estado basal normal. Un electroencefalograma muestra espigas y ondas de 3 Hz. Olviden un poco el Hertz, no creo que les pregunten, muy rebuscado. Y luego nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el mecanismo de acción de la farmacoterapia más apropiada para la condición de este paciente? A ver, primero, nosotros debemos tener en cuenta que es un niño pequeño y es una crisis de ausencia. Lo, lo que deberíamos enfocarnos aquí es qué realmente buscamos. Nosotros le vamos a dar un inhibidor de la recaptación de GABA, que ni siquiera hemos visto. Le vamos a dar una inhibición irreversible de la GABA transaminasa. Vamos a aumentar el GABA. Vamos a aumentar la frecuencia de apertura de los canales GABA. Entonces, acuérdense, con el GABA que viene una mayor afinidad, mayor efecto, mayor cloruro intracelular, mayor inhibición. Entonces, es lo que le buscas dar al niño usando un poco de lógica. ¿Le harías esto a un niño? Tal vez no sería la mejor opción, ¿no? ¿Para qué lo vas a inhibir? ¿Lo vas a poner tal vez un aliento o algo parecido, ¿no? Es un niño al fin y al cabo y la crisis es de ausencia. No está haciendo una crisis tónico-clónica generalizada. Lo cual nos deja las siguientes opciones. Canales de sodio pendientes de voltaje. Tenemos los canales de calcio tipo T y los canales de calcio presinápticos activados por voltaje. Aquí, aquí, acuérdense de algo. Canales de calcio tipo T. Hay hay un fármaco que se da para estas crisis de ausencia. Entonces, este fármaco es básicamente la etosuximida. Entonces, canales de calcio tipo T, acuérdense, etosuximida. La respuesta básicamente es bloqueo de canales de calcio tipo T. Ahora, el niño ya hemos dicho que tiene ausencia infantil. Entonces, mirada fija, falta de atención, movimientos de cabeza y se desencadena por hiperventilación. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de crisis? Se mantiene el tono muscular y no hay una fase posictal, es decir, la persona no se recupera de menos a más, sino que se recupera completamente al momento. Al electroencefalograma, espiga a 3 Hz. Y bueno, el tratamiento de primera línea es etosuximida. Entonces, el bloqueo de canales de calcio tipo T del tálamo.
Exactamente. Es el mecanismo de acción de la etosuximida. Entonces, esto se usa en profilaxis en pacientes con crisis de ausencia infantil. Ahora, si bien no se conoce mucho de los antiepilépticos, estos es lo demostrado que funciona y se apoya básicamente en esta hipótesis. Se cree que los canales de calcio tipo T son responsables de la descarga rítmica de 3 hercios que se observa en el EEG durante la crisis de ausencia, en el electroencefalograma. Acuérdense de esto. A un niño pequeño de primera línea no valgaba ni siquiera los canales de sodio, canales de calcio tipo T. Y bueno, seguimos. Hombre de 19 años, antecedentes de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Un hombre adulto de 19 años con tónico-clónico generalizadas, con un examen de rutina al que acude. Consumidor de cocaína intravenosa. Signos vitales están normales. El examen físico revela líneas hiperpigmentadas en los antebrazos. El examen oral muestra un crecimiento excesivo marcado de la mucosa gingival. Aquí te regalaron la pregunta. Hiperplasia de la mucosa gingival que es friable y ulcerada. Entonces te preguntan ¿qué fármaco? Hiperplasia gingival. ¿Qué dicen chicos? ¿Cuál sería el fármaco? Les descarto la lamotrigina, la E también se la descarto, la F también, la B también se las descarto. Entonces, sus Fenitoína, exactamente. Hiperplasia gingival, fenitoína. Y ahora, dice que lleva tratamiento, ¿dónde lo teníamos? Consumidor habitual, bueno, de esto de aquí, antecedentes tónico-clónicas generalizadas. Entonces, profilácticamente la fenitoína es la que se usa. ¿Por qué? Porque es un adulto y es hombre. No hay mayor problema. Si fuese una mujer, allí es totalmente diferente. Mujer en edad fértil, mujer embarazada. Y bueno, entonces, aquí usamos la fenitoína. El exceso del tejido gingival, como ya les había dicho, perplasia gingival. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que debemos tener en cuenta igual para la fenitoína? Hirsutismo, Steven Johnson, anemia megaloblástica, nistagmo, atalgia, neuropatía periférica. Y bueno, ante cualquiera de estos signos se suspende o se cambia, ¿no? Y bueno, si hablan de un empeoramiento a nivel de las encías, se puede extirpar, es lo que no mencionan como dato. Pregunta número 11. Hombre, 56 años. Revisión de seguimiento. Hace un mes se diagnosticó crisis epiléptica focal y se inició tratamiento con un fármaco que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Hoy refieren a haber tenido movimientos corporales anómalos, pero sí visión doble ocasional, una diplopía. Aquí el dato importante y el otro caso. ¿Cuánto es el sodio sérico normal? 135 a 145. Mira la alanina, el aspartato aminotransferasa, ya. Pero si ves un sodio bajo, ya te está dando un indicio de qué fármaco es. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el tratamiento que probablemente está tomando este paciente? Carbamazepina, etosuximida, levetiracetam, gabapentina, fenitoína, lamotrigina, topiramato. ¿Cuál creen que sería el fármaco responsable? Tenemos una diplopía y un sodio bajo y este paciente toma un fármaco que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Dependientes de voltaje. Entonces, aquí un poco de memoria en tu organización. Tienes que pensar, ¿cuál me bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje?
La A, le daría la A. Exactamente. Carbamazepina. Carbamazepina, ¿qué puede causar? Es primera línea, ojo, es primera línea, pero aún así tiene efectos adversos. Diplopía, hepatotoxicidad e hiponatremia. Ahora tú miras, hiponatremia. O sea, sí bloquea los canales, ¿no? Pero ¿por qué produce esta hiponatremia? Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, se está botando más sodio. Ahora, esto es como dato que les traía. ¿Qué puede causar también Steven Johnson, ataxia, inducción de los CIP, también a granulocitosis, anemia plásica? ¿Qué otro fármaco comparte el mecanismo de acción? Ácido valproico, la motrigina, topiramato. Acuérdense que el topiramato hacía todos los efectos, todos los mecanismos de acción posibles. Pero si te dice hiponatremia, de una carbamazepina, sin dudarlo. Y si te das cuenta, la alanina, el aspartato, te lo pusieron ahí para florearte. Básicamente, diplopía, hiponatremia es lo que te guía aquí. Incluso la hepatotoxicidad puede ser. Luego, pregunta 12. Una semana después de comenzar un nuevo medicamento, una niña de 16 años se lleva al servicio de urgencias por su madre debido a una erupción dolorosa con ampollas. Con ampollas. Tiene antecedentes de trastorno bipolar. Su temperatura es de 39 grados centígrados. Examen físico muestra numerosas ampollas coalescentes con desprendimiento epidérmico que cubren la cara, el tronco y las extremidades. Hay erosiones hemorrágicas en el paladar duro, la mucosa bucal. Cuando se aplica presión lateral sobre la piel de apariencia sana, en el borde de una ampolla comienza a formarse una ampolla. Disculpen chicos, un momento. Bien, ¿cuál de los siguientes medicamentos es el más probable responsable de la condición actual de esta paciente? Nos dice que tiene 16 años y que todo esto de aquí podría ser una interacción farmacológica o una reacción alérgica grave, grave. Entonces, tenemos quetiapina, topiramato, valproato, lamotrigina, litio. El litio es por el trastorno bipolar. Ahora, no nos dice que toma litio, entonces debemos evaluar El valproato. exactamente. Ay, discúlpame, es la motrigina. El valproato no está tan indicado en una niña de 16 años. Ahora, el valproato podría llegar a producir, sí. Ahora, si te ponen en tus acciones y no está el topiramato, sí sería el valproato. Tal vez con menor probabilidad. Pero aquí la lamotrigina viene por algo en particular. Si nos dice que tiene el signo de Nikolsky positivo, fiebre y erupción de ampollas, con el cambio de medicación, aquí nos dice que nuevo medicamento, tras una semana, nos predispone a lo que sería diagnóstico de síndrome Steven Johnson. Entonces, necrosis epidérmica es una forma grave, la cual sí está presentando. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que la paciente no está tomando litio. Entonces, al no tomar litio, no tener una terapia primaria para el trastorno bipolar, la lamotrigina es una opción. Pero, sin embargo, puede causar el síndrome de Steven Johnson. Y bueno, este riesgo es mayor en altas dosis, entonces suponemos que para esta pacientita de 16 años se le da la lamotrigina en busca de lo que sería atenuar ambas causas. Y bueno, la dosis debe ser gradual y bueno, frente al síndrome Steven Johnson hay ciertos fármacos que lo predisponen.
Nos habla de la fenitoína, carbamazepina y tosuximida, pero están menos implicados que la lamotrigina. También se sustenta que el valproato, pero pasa que es, entre comillas, una contraindicación en una mujer y joven, entonces, joven, edad fértil, depende bastante, entonces. Fuera de ello, no nos indica cuál es la causa primordial. Nos habla de lo que sería el trastorno bipolar y nada más si nos damos cuenta. Pregunta número 13. 24 años. Servicio de urgencias, dolor abdominal superintenso, náuseas de 6 horas de evolución. Ahora, nos está recalcando. Dolor abdominal superior intenso con náuseas de 6 horas de evolución. Lo correspondiente aquí es seguir examinando al paciente. Dolor constante irradiado a la espalda, asociado a 2 episodios de vómitos no sanguinolentos ni biliosos. Aquí te decanta por algo. Nos está diciendo que tiene dolor abdominal superior intenso y náuseas, pero nos agrega un dolor irradiado a la espalda. Un dolor irradiado a la espalda normalmente es por, por lo que serían cálculos biliares, algo de la vesícula, la vía biliar, ¿no? Entonces, padece trastorno bipolar. Ah, me está saltando esto. Vómitos sin sangre ni bilis. Entonces, curioso que lo mencionen. Inicia tratamiento desde hace 3 semanas para trastorno bipolar. Su historial médico destaca por alergias estacionales, no hay alcohol, drogas ni nada parecido, no tiene ningún antecedente familiar importante, se encuentra alerta y parece incómoda, temperatura 37,8, está con taquicardia 108, frecuencia respiratoria 18, presión arterial 124/72, leve sensibilidad epigástrica sin rebote ni defensa muscular. Es decir, que esta paciente, digamos, tú le tocas donde le duele y no salta el dolor, no se hace hacia un lado, no reacciona, es decir, no aumenta el dolor de la palpación. Los análisis de laboratorio muestran una amilasa sérica elevada y una lipasa sérica elevada. Aquí, con que ustedes vean 3 dígitos, esto está tapado por el cielo. Entonces, este tal es lipasa, amilasa, es algo hepático, biliar, tal vez por lo que sería el páncreas también, porque recuerden que todo esto está en la vía biliar común. Las pruebas de función hepática y los niveles de triglicéridos se encuentran dentro de los rangos de referencia. Entonces, el hígado está bien. ¿Qué es lo que está mal aquí? Probablemente, probablemente si nos damos cuenta, aquí hay un antecedente. Nuevo tratamiento farmacológico de 3 semanas, tras una hospitalización por un episodio maníaco. Entonces, tiene un nuevo fármaco. Y esto de aquí no es de la vía biliar ni hepática, lo cual te puede... Esta es una pregunta un poco avanzada, pero nos puede orientar a lo que sería una pancreatitis acalculosa sin cálculos. Es decir, es una toxicidad por fármacos. ¿Cuál sería el fármaco responsable de esta toxicidad? Esta sí se la resuelvo yo porque en realidad no hay más pistas aquí. La respuesta es valproato. El litio, la olanzapina, la motrigina, carbamazepina no son particulares de esto. Como les había dicho, intenso irradiado, vómitos, niveles elevados de amilasa y lipasas, pancreatitis. Ausencia de otras causas comunes de pancreatitis, descartamos cálculos, alcohol, hipertrigliceridemia. Y si esto se junta con el nuevo tratamiento para trastorno bipolar, se sugiere una pancreatitis inducida por fármacos. Ahora, el valproato, anticonvulsivo de primera generación,
se usa para estabilizar el ánimo en el trastorno bipolar y es bien conocido por la pancreatitis en jóvenes y niños. Y bueno, esto puede tardar meses, semanas, pero bueno, allí les dejo como dato. La, la pancreatitis inducida por fármacos por el valproato. Pregunta número 14. Mujer de 53 años se lleva al servicio de urgencias por su esposo, tiene dificultad para caminar, habla arrastrada, somnolencia progresiva. El esposo refiere que su esposa ha parecido deprimida en los últimos días. Tiene antecedentes de insomnio y trastorno de ansiedad social. Se muestra letárgica. Su temperatura es 36,2, 88 latidos por minuto, 12 respiraciones, 11/8 en la presión arterial. Examen neurológico, pupilas normales. Hipotonía difusa, disminución de reflejos tendinosos profundos. Y nos dice, la administración de un fármaco que actúa como antagonista competitivo, ¿en cuál de los siguientes receptores tiene más probabilidad de revertir los síntomas de este paciente? A ver, hay que analizar un poco. Nos dice, ¿qué fármaco antagonista competitivo puede revertir estos síntomas? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Tenemos una persona con el sistema nervioso muscular. Bueno, digamos que está deprimida, insomnio, trastorno de ansiedad, está letárgica. ¿Qué fármaco, actuando como antagonista competitivo, puede revertir los síntomas del paciente? Es decir, este fármaco va a actuar a nivel de uno de estos receptores y va a generar lo que sería revertir todos estos síntomas. 5-HT2, olvídate, eso demora semanas y hasta meses. Acetilcolina para la letargia, mm, no lo veo tan adecuado. Dopamina peor, chicos, meses. Opioides, si tuviese una depresión respiratoria mayor o analgesia. La respuesta es el receptor GABA. El receptor GABA, acuérdense que bueno, los que estuvieron en la clase de benzodiazepinas decía, benzodiazepinas, antagonista de las benzodiazepinas por excelencia, flumacenilo. Entonces, es un antagonista del receptor GABA que se usa para tratar la sobredosis de benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas son agonistas indirectos, es decir, son moduladores alostéricos, por así decirlo, si fuesen enzima. Aumentan la afinidad del GABA por los receptores GABA. Y bueno, el GABA que aumenta, el cloruro que ingresa. Luego vamos a ver una gráfica de ello, revisando la teoría si desean. Pero básicamente esto busca una sedación, hipnosis, sedación. Y el flumacenilo es quien la revierte. Pregunta número 15. Una mujer sin hogar de 32 años es llevada al servicio de urgencias en ambulancia en a su llegada no responde. Frecuencia respiratoria de 6. Presión arterial 11, 110/78. Examen piel fría y seca, pupilas contraídas y reacciona lentamente a la luz. Se inicia la administración intravenosa de un fármaco. 2 minutos después de comenzar el tratamiento, el paciente recupera la conciencia y su frecuencia respiratoria aumenta a 12. El fármaco administrado tiene el efecto más fuerte sobre cuál de los interreceptores. Aquí, ojo chicos, una persona en riesgo de consumir sustancias con el sistema respiratorio comprometido a 100 respiraciones por minuto. Estamos hablando ni más ni menos que de la naloxona. Naloxona actúa en 2 o 5 minutos.
Aquí tenemos 2 minutos después te la cantaron por naloxona. Ahora, ¿dónde actúa la naloxona? En los receptores opioides. El M1, olvídate. Ranodina peor, GABA peor, alfa peor, 5-HT2A peor. La respuesta, receptores opioides. Acuérdense que teníamos naloxona y naltrexona. Naloxona es de 2 a 5 minutos. Esto lo han visto en uno de esos seminarios, así que lo incluí. Y bueno, aquí tenemos los receptores opioides. Y básicamente actúan todos, pero tiene mayor afinidad por mu. Luego, ¿qué debemos saber? Que la vida media es más corta, se puede monitorear, es más seguro que dar la naltrexona. Y es útil para salvar la vida en caso de esta emergencia. Luego, pregunta 16. Un hombre de 23 años acude al médico por episodios recurrentes de dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, sensación de ahogo. Los síntomas suelen remitir con ejercicio de respiración profunda después de unos 5 minutos. Ahora evita asistir a sus clases de posgrado por temor a sufrir otro episodio. La exploración física no revela anomalías. Se inicia el tratamiento con lorazepam. Ahora, esto se los dije como al inicio de la clase. Ustedes ya están dando un lorazepam. Cepam, benzodiazepina. Acuérdense el espectro de las benzodiazepinas. Hay un montón. Nosotros debemos evitar que este lorazepam sea dado, ¿con qué? Con otro depresor del sistema nervioso central. Entonces, ondansetron es un distractor terrible. ¿Por qué? Porque esto es para tratar los vómitos a nivel de la zona gatillo quimio-receptor. No lo hemos visto todavía, tal vez ni lo veamos. Fluoxetina antidepresivo, naloxona para tratar la sobredosis. Fenelcina no aplica. Venlafaxina peor. Levocetiricina y difenhidramina. Ahora sí dice levocetiricina. Aquí debemos tener en cuenta que, bueno, les adelanto un poco. No les van a poner esto en el examen, pero la pregunta estaba planteada de esta manera. Tenemos antihistamínicos de primera y segunda generación. Los de segunda generación, como la cetiricina, no afectan a nivel del sistema nervioso central, entonces no son depresores. La respuesta, acuérdense, histamina y difenhidramina. Si nosotros ya le estamos dando por un trastorno de pánico lorazepam, no debemos añadir nada más. ¿Qué significa? Difenhidramina, prometacina, hidroxicina, que son antihistamínicos de primera generación. Opioides y o barbitúricos. Ningún otro depresor. Nada de nada, chicos. ¿Un paracetamol, un AINE le puedo dar? Sí, plenamente. Pero no les vas a dar un opioide barbitúrico, no les vas a dar una difenhidramina, prometacina, etoxicina, ni nada parecido. ¿Por qué? Porque como les había dicho, benzodiazepinas tienen un efecto techo. Pero si tú das un depresor adicional del sistema nervioso central, puedes causar este déficit, deficiencia, depresión respiratoria grave. Ahora, el alcohol lo deben haber visto con Jesús, el alcohol es básicamente un depresor. Algunos lo asocian con que te pone más alegre y todo, sí, porque está inhibiendo. Y recuerden que el inhibidor del inhibidor es excitador, por así decirlo. Pero no le quita que sea un inhibidor, un depresor del sistema nervioso. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o consulta que tengan? Ya, ninguna. Seguimos. 17. Niño de 8 años, servicio de urgencias. 30 minutos después de perder el conocimiento. Se encuentra en un parque acuático, cae al suelo, comenzó a tener espasmos en brazos y piernas, te la cantaron. A su llegada continúa presentando contracciones musculares generalizadas y violentas y no responde a estímulos verbales ni dolorosos. El médico de urgencias le administra lorazepam.
¿Cuál de los siguientes mecanismos probablemente explica el efecto beneficioso esperado de este fármaco? Esta sí es para ustedes, chicos. ¿Cuál explica el efecto beneficioso? ¿O cuál es el mecanismo de acción? ¿Alguien sabe, chicos? Esta aquí sí la deben responder porque es probable que se las pongan, chicos. Mayor afinidad de los receptores GABA por el GABA B, activación alostérica de los receptores GABA A, mayor duración de la apertura del canal de cloruro, inhibición de la GABA transaminasa, antagonismo no competitivo del receptor NMDA. ¿Alguien tiene idea de cuál sería la respuesta, chicos? A ver, entonces yo les digo. No Acuérdense, sé. mm, es parte de los efectos, la C. Pero sin embargo hay uno más importante. Este es uno de los efectos del lorazepam, sí, o de las benzodiazepinas. ¿Tú sería la B? Exactamente. El más beneficioso, chicos, sería la activación alostérica. Acuérdense de eso. Si bien también produce una mayor duración de apertura del canal de cloruro para mantener hiperpolarizado, digamos que sería el segundo. El primero es siempre la activación alostérica. Acuérdense de ello. ¿Se acuerdan que les hacía el ejemplo? Si tres cloruros entran sin una benzodiazepina, con la benzodiazepina entran seis. Son el doble. Y bueno, como les decía, aumenta la frecuencia de apertura de los canales de cloruro, que también teníamos aquí. El mecanismo principal es este de aquí. Luego también tenemos la frecuencia de apertura de los canales de cloruro. Y bueno, la hiperpolarización que les había mencionado. Ahora, ojo, anoten esto. Lorazepam es uno de los pocos que se pueden administrar de forma segura en pacientes con enfermedad hepática. Es decir, un hepatópata, alguien con con algún tipo de enfermedad crónico aguda al hígado, puede tomar, entre comillas, de forma segura el lorazepam porque tiene un escaso metabolismo de primer paso. Pregunta 18. Hombre, 27 años, trastorno convulsivo, llevado a urgencias por novia tras una caída mientras escalaba un edificio. Aquí ojo con este caso. La novia informa que su médico le recetó un nuevo medicamento para tratar la depresión. Primera pista, cambio de fármaco. La falta de energía y la dificultad para dormir hace 2 semanas. Dice que tenía inestabilidad emocional durante varios meses. O sea, esto viene de antes. En los últimos 3 días no ha dormido y ha dedicado todo su tiempo aquí viene el plot twist, entrenar para escalar el Everest. Nunca antes había escalado, gastó todos sus ahorros en equipo montañismo. Examen físico muestra quimosis por la caída, habla acelerada, es decir, esta persona está, entre comillas, excitada y facilidad para distraerse. Está alerta pero desorientado. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es la causa más probable del comportamiento actual de este paciente? Entonces, tuvo un trastorno convulsivo que le propició una caída. Tiene, entre comillas, una manía. Ahora dice que quiere escalar un monte. Tenía depresión, falta de ¿Y el energía, bupropión? ebropopión. La respuesta es venlafaxina. Ebropopión también puede entrar como parte de esto de aquí, pero el problema básicamente, o el diferencial entre ebropopión y venlafaxina, es que la venlafaxina es el, digamos que el determinante aquí es Claro, sería la que manía de subir al Everest, ¿no? Al escalar. exactamente. Si le está,
si este paciente tiene una instabilidad emocional durante varios meses y desarrolla una manía, nosotros por ahí podemos inferir que este paciente tiene un trastorno bipolar. Tal vez no la bipolaridad, sino un desencadenante que está causando como que este episodio de varios meses. Entonces, la venlafaxina, como ya sabemos, es un ISRN inhibidor de la, no, IR, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Básicamente va a causar esta excitación, porque si nos damos cuenta, otra pista cardinal aquí es que tiene habla acelerada, está alerta pero desorientado. Entonces, si nosotros damos una monoterapia con venlafaxina y antidepresivos tricíclicos, puede causar esta manía o hipomanía, cualquiera de las dos. De tal manera, se debe evaluar la depresión mayor, estos episodios, trastorno bipolar, y ahora nos dice que va a suspender la venlafaxina y el tratamiento con un antipsicótico, porque el problema ahora, principalmente, es que si nos damos cuenta es un trastorno convulsivo, hiperexcitabilidad, manía, entonces. Aquí ya no necesita un antidepresivo, necesita un antipsicótico. Entonces, también, ojo, ya hubo una crisis epiléptica. Nosotros que tenemos que evaluar si se le da litio o valproico o valproato para esta, digamos, esta afección que tiene. Y bueno, esa sería la explicación. Si no te pone nada de la manía, podrías marcar el propión. Pero cuando pone la manía pasamos a tricíclicos de cajón. La 19 nos dice, hombre 48 años acude a urgencias por una erección dolorosa, priapismo, es una erección sostenida, persistente desde hace 4 horas. Hace 3 semanas, trombosis venosa profunda tras un vuelo de 13 horas. La clásica de la trombosis venosa profunda que les van a poner en cualquier caso clínico de ahora en adelante, si es que se lo mencionan, es una persona inmovilizada en vuelos o postrada. También tiene antecedentes de rasgos de células falciformes, ERGE, enfermedad del reflujo gastroesofágico, trastorno depresivo mayor e hipertensión. Es fumador, toma warfarina, propanolol, citalopram, trazadona, lisinopril, omeprazol. Entonces, toma de todo un poco, chicos. Está alerta y orientado, pero con angustia aguda. Su temperatura es de 37 grados centígrados, un, un pulso de 109, taquicardia, presión arterial 139/88, bastante altita, sobre todo en la diastólica. El examen muestra una erección rígida sin evidencia de traumatismo, secreción peniana, inyección o prótesis. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su condición? Es decir, su aparato reproductor masculino está bien, solo que un fármaco le está causando esto. Aquí, el propanolol probablemente sea para una arritmia. Aquí les traigo una mezcla de todo, pero si nosotros nos damos cuenta, los antidepresivos, antipsicóticos, los vamos a relacionar más con una anorgasmia o algo parecido. Entonces el citalopram y todo lo que ustedes quieran no va. El propanolol antiarrítmico, básicamente. Todavía no lo, o ya lo deben haber visto o mencionado en las clases con Jesús, pero no va a producir esta erección dolorosa. Un rasgo de células, algo genético de células falciformes, no le va a producir eso. La warfarina peor, fumar cigarrillos peor. Entonces, lo único que nos queda aquí en este caso es la trazadona, que es un efecto básicamente secundario de este. Este, ¿por qué es importante? ¿Por qué se lo menciona? Porque es un antagonista de receptores H1 y alfa-1, que también es inhibidor de la recaptación de serotonina. Ahora, ¿se comprende el mecanismo? No realmente, pero
sí se sabe que hace antagonismo en alfa 1, produce relajación de las células del músculo liso, vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos y por ende causa el priapismo, porque recuerden, en la erección masculina y femenina aplica para ambos. No hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación. El flujo sanguíneo es lo que aumenta, y en estos casos de la erección. Y como es sostenida, trazadona. El resto puro distractor y no tenía nada que ver. Número 20. Hombre de 41 años, servicio de urgencias, intento de lo que leen aquí. Su esposa lo encontró en el suelo del baño con un frasco vacío de medicamento a su lado. Tiene antecedentes de trastorno depresivo mayor, medicamento nortriptilina. Su pulso es 127, la presión es 90/61, pupilas dilatadas, piel seca, el abdomen está distendido, hay matidez en la percusión en la región suprapúbica. Matidez en la región suprapúbica está relacionado con la vejiga, un aumento en una retención, por así decirlo. El electrocardiograma muestra taquicardia, un ancho del complejo del QRS 130, bastante. Además de la reanimación con líquidos intravenosos, ¿cuál de los siguientes es la farmacoterapia más apropiada? Aquí es una pregunta con trampa, chicos. La única pastilla que tenía este paciente es la nortriptilina. Entonces, básicamente las catecolaminas, en este caso, son las que producen las pupilas dilatadas, la piel seca. Dice que hay un abdomen distendido. Ya, olvídate eso. Pero hay que ponernos a pensar. ¿Qué le das a este paciente que tiene las catecolaminas por el cielo? Claramente no hay un antagonista directo o una solución directa para esto. Entonces, le va a hacer lorazepam, la presión está baja. Tenemos taquicardia. Presión baja, taquicardia. Lorazepam no es que vaya a ser un efecto grandioso o algo bueno en este caso. Nosotros tenemos aquí, más que nada, las catecolaminas elevadas. Ciproheptadina, olvídense de este de aquí. Glucagon, peor. Naloxona no es una sobredosis de opioides, no es una sobredosis muscarínica. Entonces, esta tiene una explicación. Bicarbonato de sodio. La sobredosis de nortriptilina aumenta los complejos QRS, taquicardia, hipotensión, mitriasis, piel seca, retención urinaria. Todo lo que les había explicado. Antidepresivo tricíclico. Estos también pueden bloquear los canales rápidos de sodio del miocardio, lo cual causan el QRS ancho. Y bueno, entonces, si nosotros estamos afectando el QRS, vamos a producir una arritmia. La solución para esto, dentro de las acciones que se están vislumbrando aquí, es administrar bicarbonato. Si nosotros alcalinizamos el plasma, la unión de este antidepresivo tricíclico, que es una base débil, va a disminuir. No se une a los canales rápidos de sodio, aumenta la concentración de sodio extracelular, lo que hace que los canales rápidos de sodio restantes sean más activos. Y ante la sobredosis, básicamente puede causar arritmias ventriculares, convulsiones, porque recuerden aquí, decía del miocardio, pero ojo, no afecta directamente a todo el corazón. Arritmias ventriculares, convulsiones, y bueno, es un indicador grave de intoxicación. Pero dentro de estas soluciones, bicarbonato, básicamente. Si leyeron por ahí algunas veces, el bicarbonato puede ayudar, sí, frente a las bases débiles. Pasemos a la pregunta 32. Mujer de 32 años acude al médico porque se siente deprimida, dificultad para dormir, poco apetito, poca concentración desde hace 3 meses. Durante este tiempo también ha tenido poca energía y ha perdido el interés por tocar la guitarra. Aquí estamos hablando de una depresión, ¿no?
Durante la secundaria, la paciente experimentó episodios similares de bajo estado de ánimo y problemas para dormir. En ese entonces tenía episodios recurrentes de atracones y conductas compensatorias, es decir, excesos como con la comida. Fue derivado de terapia, no hubo ideación de ideas mayores. Se le ofrece recetarle un medicamento para sus síntomas actuales y nos ponen, ¿cuál de los siguientes fármacos debe evitarse en este paciente? ¿Cuál creen que se debería evitar, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Tenemos duloxetina, fluoxetina, trazodona, bupropión, mirtazapina. Básicamente, para este caso, si nosotros queremos aumentar la energía, entre comillas, aumentar el apetito, la concentración, todas son buenas opciones menos uno. Y ahora les explico por qué. La mirtazapina, acuérdense, aumenta el apetito, ganancia de peso y demás. La duloxetina, fluoxetina, trazodona son completamente buenos o se pueden usar. El problema viene con el bupropión. Es un antidepresivo atípico de segunda línea para el trastorno depresivo mayor y para dejar de fumar. Inhibe la captación de noradrenalina y dopamina, pero es más pronunciado en el sistema dopaminérgico. Entonces, ¿por qué no lo damos? Básicamente, el efecto secundario es disminuir el umbral convulsivo, es decir, que, más fácil que se dé en un paciente con todos estos síntomas: anorexia, bulimia, epilepsia, abstinencia del alcohol. Si bien nuestro único indicador es la anorexia, entre comillas, porque tiene pérdida de apetito y dificultad para dormir, hay que evitar esto. Y bueno, si queremos agregar algo más de esto, hay otros tipos de fármacos que disminuyen el umbral convulsivo, como las penicilinas en insuficiencia renal. Aquí básicamente nos mencionan lo que serían otros antibióticos: ciprofloxacina, imipenem, isoniazida, tefilina, opioides también y psicoestimulantes. Y la penúltima pregunta, si es que no tienen ninguna duda hasta aquí, ninguna duda, ¿verdad, chicos? No tengan miedo de consultar. Hombre de 29 años acude al médico por un empeoramiento de la inquietud en los últimos 2 días. Hace 3 semanas comenzó a tomar trifluoperacina para tratamiento de la esquizofrenia. Refiere que desde entonces a menudo siente la necesidad de caminar de un lado a otro de su casa y es incapaz de quedarse quieto, ya sea sentado o de pie. Se le cambia por un antipsicótico alternativo. 4 semanas después, el paciente refiere mejoría en sus síntomas, pero dice que ha desarrollado mayor somnolencia, visión borrosa y sequedad de boca. Tenemos em, afección a nivel de lo que sería el somnolencia, visión borrosa, sequedad de boca. La A. Esto no. La A, ya. Recu- Recuerden, a ver, vamos, la metoclopramida, olvídense de ella por ahora. Es un prokinético dopaminérgico. Si bien puede estar referido, aquí lo buscamos para aumentar el peristaltismo. Entonces, como tratamiento de la esquizofrenia, no vamos a dar metoclopramida. No está indicado para ello. Entonces, nos deja con las siguientes: clepromacina, trimipramina, flufenacina, loperidol. Acuérdense, acá tenemos síntomas colinérgicos y histaminérgicos. Sigan el espectro de lo que sería un antipsicótico. ¿Cuál creen ustedes que es el que está causando esto? Y recuerden, aquí importante, chicos, aloperidol es segunda generación. Segunda generación tenía menos efectos a nivel de la somnolencia, visión borrosa y sequedad de boca.
Entonces, la respuesta para esto es la clorpromacina. ¿Recuerdan? Yo tenía una tabla que decía la catasia, por ejemplo, en la clorpromacina. Es un síntoma extrapiramidal que aparece de 1 a 8 semanas. Entonces, el manejo inicial de la catasia consiste en cambiar por un fármaco antipsicótico de menos síntomas extrapiramidales. Y aquí nos pregunta, ¿cuál de los siguientes fármacos probablemente se le cambió a la clorpromacina? O reducir la dosis del antipsicótico prescrito. Cambio, aquí nos dice, los antipsicóticos típicos de alta potencia, haloperidol, flufenacina, clofluferacina, los antipsicóticos típicos de baja potencia, como la clopromacina o tioridazina, tenemos dos diferenciales, generación y lo que sería la potencia. Tienen un menor riesgo de síntomas extrapiramidales. Sin embargo, los antipsicóticos típicos de baja potencia se asocian a un mayor riesgo de efectos anticolinérgicos, visión borrosa, sequedad de boca, efectos antihistamínicos, como los que tenemos aquí. Y la última pregunta. Hombre, 26 años, por lo demás sano, acude al médico para recibir asesoramiento sobre su medicación tras haber sido diagnosticado recientemente de esquizofrenia. Se inicia el tratamiento con risperidona. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos se presenta en mayor probabilidad para este paciente? Agranulocitosis, intervalo QT acortado, ginecomastia, hipotiroidismo, pérdida de peso. Aquí, ¿se acuerdan que hablamos de la hiperprolactinemia? Que era menor en los de segunda generación. Entonces, agranulocitosis, QT, ginecomastia, hipotiroidismo, pérdida de peso. Acuérdense que para segunda generación no había tanta hiperprolactinemia, pero risperidona lo vamos a asociar con lo que sería ginecomastia, básicamente. Aquí lo tenemos. Antagonista del receptor D2, interrumpiendo la inhibición de la dopamina en la vía túbero-infundibular. Entonces, hiperprolactinemia aumenta la secreción de prolactina en la hipófisis anterior. Y bueno, se desarrolla ginecomastia, galactorrea. Y bueno, causa la disfunción sexual en varones, ¿no? Bueno, chicos, esa sería todas las preguntas. ¿Tienen alguna consulta de las preguntas antes de pasar una rápida revisión teórica, al menos del último tema? A ver, vamos a revisar rápidamente la última clase que tuvimos, que entre comillas es la más pesadita. Ah, ¿dónde la tengo? Ya, bien, aquí lo tenemos. Para la esquizofrenia, como lo vemos aquí, la hipótesis de la dopamina que ya hemos visto, tenemos síntomas positivos, síntomas negativos. No vamos a hablar mucho de la vía, pero aquí la tienen. Si necesitan que les envíe las clases de nuevo, me avisan. Vías mesocorticales, Sí, los voy a enviar todo acá donde la clase. Luego tenemos un poco cómo funcionaba, los efectos terapéuticos y adversos. Aquí, importante en los adversos. Bloquear los sectores muscarínicos, visión borrosa, estreñimiento, boca seca, retención urinaria. Para la histamina, mareo, aumento de peso y la sedación. La sedación en algunas fuentes figura como efecto terapéutico y efecto adverso. 5-HT2, específicamente la mayores alivios de síntomas negativos. Ahora, me había confundido el haloperidol, chicos, corrección, es típico de primera generación. La quetiapina, el aripiprazol, la generación, pero también hay quienes los separan por débiles, como vimos en la última pregunta. Bien, entonces, a ver, vamos directo aquí. Aquí, esto es lo que importa.
Aquí tienen las vías resumidas y aquí los papeles de cada receptor y el papel en la eficacia. Si nos damos cuenta, lo principal es D2 y 5-T2A. EP son efectos extrapiramidales. Estos son el papel en todos los efectos que existen. Y bueno, como pone aquí, la sedación puede ser de ambos. Dependiendo de las circunstancias, puede contribuir a la eficacia o a los efectos adversos. ¿Sí, Lady? No, consulta este interrogante en el papel de la eficacia es porque no saben qué hace o... Exactamente. Hay muchos de los efectos, digamos, se sabe que hay la interacción en estos receptores, pero el efecto no es conocido. Entonces, de hecho, en los antipsicóticos principalmente no se conoce mucho. Se sabe que funcionan. Históricamente incluso se habla que durante 3 décadas o 2 décadas, si no me equivoco, solo hubo lo que sería un antipsicótico y en los antidepresivos más o menos una historia similar. Entonces, todas estas interrogantes son de porque no se conoce. Es desconocido hasta el día de hoy. Ahora, estos efectos secundarios, todo esto que tienen aquí, chicos, es del Goodman. Tienen la descripción de la catasia, ya les había dicho inquietud, subjetiva y objetiva, que no es ansiedad ni agitación, es que la persona está inquieta. Y bueno, a ver, algo me estoy perdiendo, chicos. Ya. Aquí en los antidepresivos, acuérdense el papel de la serotonina, la noradrenalina, que van a ser, digamos, el foco en, en esta terapéutica, a través del CERT y del NET, que son los transportadores que van a ser inhibidos para tener más serotonina libre, más noradrenalina libre. Aquí también tienen el esquema. En ambos lados funcionan los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, para tener más cantidad de neurotransmisores. Aquí, chicos, es una tablita de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, los selectivos son todos estos que les pongo aquí. Entonces, van a tener actividad a nivel de una menor expresión de lo que serían los transportadores de serotonina. Es una selectividad de 300 a 3000 veces mayor. Actúan otros receptores, sí, también. Principal en la farmacocinética, todos usan el CYP2D6 en su mayoría o el 12-9. Y los efectos adversos son similares entre todos. Menos líbido, disfunción eréctil, anorgasmia, retraso eyaculatorio, náuseas, diarreas, émesis, síndrome de abstinencia. Y el síndrome serotoninérgico es si se administra conjuntamente con un inhibidor de la monoaminoxidasa. Ahora, otra cosa a la que es importante mencionar es el metabolismo. Sí, el metabolismo, algo que me había saltado esa clase, es el citalopram. Citalopram es el único que es sustrato de la ABCB1. El resto es básicamente, no tiene metabolitos activos o el metabolismo básicamente es por la CYP. Algo más aquí. Citalopram aumenta el intervalo QT. Luego, aquí, para la paroxetina, malformaciones cardíacas congénitas. Mm, el uso clínico, bueno, ya lo deben conocer, todos son para la depresión. La sertralina, bueno, que es preferencia en ancianos. La sertralina regularmente se da más en ancianos, es la preferencia. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, aquí los tenemos. Venlafaxina, duloxetina, lo voy a agrandar, chicos. El milnacipran, levomilnacipran. Todos estos de aquí, básicamente no hay mucha diferencia. Lo único que acuérdense que van a actuar en los CERT y en los NET. Entonces, teóricamente le van a dar
más energía, entre comillas, a la persona. En cuanto al metabolismo, las CYP son las que brillan, la excreción mayormente es renal, aquí lo tienen orina 70, CYP. La desvenlafaxina es el metabolito activo en la venlafaxina, para tener en cuenta. Efectos adversos: tienes náuseas, cefalea, disfunción sexual. En dosis altas puede aumentar la presión arterial y frecuencia. Para la duloxetina tienes más serotoninérgicos y histaminérgicos. Aquí. Náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, diarrea, insomnio, mareo, somnolencia, sudoración y puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Levomirazepam puede causar cambios en el intervalo QT. Y bueno, los atípicos están en esta tabla de aquí. Ahora, ¿qué podemos hablar de los atípicos? Propropión es depresión mayor, según estos que van a causar inhibición de la captación de dopamina, noradrenalina y serotonina, por ejemplo. ¿Qué hace la mirtazapina? Bloquea autorreceptores y heterorreceptores. Alfa 2, presinácticos, aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina. Antagonistas de H1 y también actúan a nivel de HT2A, HT2C, HT3. La mirtazapina en aumento de peso cuando buscan sedación y el aumento del apetito. Ahora, en el propropión, ¿cómo les diría? Rara vez tiene estos efectos de aquí. Sin embargo, es un anorexígeno. Entonces, una persona con pérdida del apetito no le van a dar propropión. Eso es descartado. La nefazodona, riesgo de hepatotoxicidad. Y la trazadona, como les había mencionado durante la clase que dicté de esto, es que produce priapismo. Prolonga el QT, disminuye la memoria, la alerta y la cognición. La sobredosis, disnea, bradicardia, hipotensión, cambios en el estado mental, hasta el coma puede producir. Bloquea los receptores HT2A, HT2C postsinápticos, alfa 1, H1 y puede causar desensibilización. En cuanto a los tricíclicos, tenemos amitriptilina, imipramina, doxepina, nortriptilina, moxapina, maprotilina. ¿Qué nos interesa aquí? Básicamente, que todos tienen los efectos adversos similares entre ellos. Antimuscarínicos, antiadrenérgicos, antihistamínicos, pueden aumentar de peso, causar trastornos sexuales, exacerba las anginas inestables, arritmias, hiperplasias de próstata y epilepsia. Entonces, cuidado con los tricíclicos. Ahora, la metriptilina se puede usar en el dolor neuropático, de hecho es bastante usada. Dolor neuropático, lo que les debe venir a la mente es una neuralgia del trigémino, más que nada. Todos funcionan, sí, se puede decir que sí, todos funcionan, pero el que está como tal en los textos que te dice que se puede usar para dolor neuropático es la metriptilina. Inhibidores de la MAO, fenelcina, selegilina, tranilcipromina. Ahora hay MAO A y MAO B, pero la sigilina es solo de la MAO B. Eh, pue- puede causar una crisis hipertensiva, síndrome de serotoninérgico, depende de lo que come el paciente y depende de los fármacos que esté tomando. Y bueno, ¿algo más que agregar aquí? No, chicos. Igual les voy a pasar todo este contenido y ya lo revisan con tiempo ustedes. ¿Y qué otro tema desean ver así rapidito? Una revisión a grosso modo. Para no atiborrarlos de mucha información porque nos vamos para las 2 horas. Pedagógicamente dicen que 45 minutos. Solo de atención, pero bueno. ¿Quieren ver S4, S3? ¿Alguna especial que quieran ver, chicos? ¿Ninguna, chicos? ¿O alguna duda que tengan?
Porque tenemos parasimpáticos, tenemos lo que serían para crisis antiepilépticos o sedantes hipnóticos. ¿Ninguna, chicos? Ya. Entonces les voy a pasar el material. Permítame un momento. Ya. No sé por qué no me deja enviarlo por el chat, pero chicos, aquí les comparto, miren. Si entran si entran aquí, al general, tenemos publicaciones y compartido van a estar aquí los 5 archivos. ¿Sí? Y igual ahora les voy a mandar un forms que es para su asistencia. A ver, vamos a parar la grabación.